En la mañanera del viernes el presidente puso una suma, literalmente en una tablita y en su pantalla de la mañanera, para decir cuántos millones se gastan los ministros de la Suprema Corte, cuánto tienen de sueldo, de vacaciones, de apoyo para teléfonos celulares, para vehículos, para comidas, etcétera, etcétera. Y todo para señalar los privilegios de los ministros de la Corte. El presidente está muy enojado porque la Suprema Corte le ha bateado muchas de sus iniciativas de cambios a las leyes. No es un secreto, y el presidente, como parte de esta venganza, pues publica lo que dice son todos estos privilegios. Esto empieza a ser reproducido con ese aroma de propaganda, los privilegios de los ministros de la Corte, en los medios de comunicación que se supone son del Estado. Es decir, estos medios como el Canal 11, como todos estos medios que se financian con dinero del pueblo mexicano, no tendrían que tener una postura necesariamente a favor del gobierno que está en ese momento, sino son medios de Estado. Y especialmente no tendrían que estar atacando a un poder del Estado. Bueno, reprodujeron en sus cuentas oficiales de Twitter, como lo han hecho, reprodujeron en sus pantallas, las estaciones de radio también, toda la propaganda obradorista. Es decir, los medios que se supone que están pues destinados a la promoción de los valores culturales mexicanos, de los temas de unidad, etcétera, son ya parte de la metralla de propaganda obradorista. ¿Qué implicaciones tiene esto? ¿Esto es importante? ¿Esto no es importante? Que nos diga Marco Levario Turcotte, es periodista, es analista, es director de la revista, etcétera. ¿Cómo te va, Marco? Qué gusto saludarte. Muy buenas tardes. Con mucho gusto te saludo también, Carlos. Tiene una importancia nodal lo que tú preguntas. Creo que estamos en condiciones de decir que en México ya no tenemos medios de comunicación públicos, si la idea es justamente caracterizarlo como lo has dicho. Junto con, desde luego, la esfera de la pluralidad inherente a la información. Decías al principio de la pregunta, la serie de ataques del presidente de la República en contra de los 11 ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, y él hablaba de que la suma de privilegios son de 47,784 pesos. Si tuviéramos medios de comunicación pública del Estado en México, tendríamos que decir que el costo anual de los privilegios de Andrés Manuel López Obrador es de 74,331,961 pesos, es decir, más del doble. Eso implicaría una información puntual y no el seguimiento de la propaganda, que es en lo que se han convertido estos medios de comunicación, pero no solo para la propaganda del gobierno, no solo para la propaganda del presidente, sino para atacar una y otra vez y hasta incluso el colmo de caricaturizar y difamar a distintos personajes académicos, como lo han hecho incluso con la presidenta de la Suprema Corte de Justicia, Norma Piña. Ahí es donde ese carácter propagandista oficialista todavía tiene y adquiere un relieve mucho mayor, porque se ha convertido también estos medios de comunicación en herramientas del presidente de la República para atacar y denostar con información falsa, además, a quienes no se someten a los imperativos de su discurso y de sus decisiones. Normalmente esto pasa en los medios públicos del mundo. ¿Cuáles son las mejores prácticas internacionales? ¿Los medios públicos sí están siempre acentuaditos del lado del gobierno en turno? No, desde luego, un medio de comunicación público o un conjunto de medios, pongamos los casos de Gran Bretaña, pongamos los casos BBC, de Francia, ¿no? La BBC, sí, cuando hablamos de la BBC estamos hablando de un referente fundamental con parámetros éticos, con incluso un carácter pleno de autonomía, que en México se había venido construyendo con muchas dificultades, Carlos, también eso hay que decirlo, pero que también se ha ido desmantelando. El propio Genaro Villamil, famoso por las antenas y no necesariamente de vinil, llegó a decir hace 8 meses que estaba transformando a los medios de comunicación públicos con una rapidez que para él resultaba muy lenta. Pues claro, lo que está haciendo al distanciarse de experiencias internacionales como las que hemos señalado, la BBC, por ejemplo, pues lo está convirtiendo justamente en eso, en un instrumento del Estado que además estamos pagando los mexicanos
mexicanos. Ese es otro elemento clave que hay que decir. Nosotros, estos medios de comunicación se sostienen con el erario, con dinero nuestro, y es esa la distorsión con la que el gobierno de Andrés Manuel López Obrador está respondiendo con los afanes de información, de tal manera que, pues sí, estos medios de comunicación se están convirtiendo además en un receptáculo de todos aquellos propagandistas, ¿no? Ahí tienen su chamba, que esa es otra manera también de evaluar lana, ¿no? Ahí les está entrando bien, ¿eh? Les entra por más de 125,000 pesos a todos aquellos que tienen dos chambas. Una, en los medios de comunicación públicos, yo digo que desde ahora mal llamados públicos, y en la propaganda con la que el presidente de la República los arenga en contra del periodismo crítico. Buena parte de estos vocingleros del oficialismo cobran en esos medios públicos para atacar a los periodistas y a los medios de comunicación que hacen su chamba. ¡Qué barbaridad! Negocio redondo. Sí, ¿cómo se ha pervertido esto? ¿Cómo les pusiste en tu libro? ¿Los qué? ¿Cómo les llamabas? Los farsantes de la 4T, sí. Porque esos son, Carlos, todo menos periodistas. Son propagandistas que, incluso a propósito de las experiencias internacionales que dices tú, lo que ha ocurrido con gobiernos autoritarios es que llegan bajo las reglas de la democracia y van destruyéndolas poco a poco. Junto con ello, lo que están haciendo con los medios públicos es lo mismo que hicieron en Venezuela, en Bolivia, lo que está intentando también el actual presidente en Colombia, irlos destrozando, prácticamente destrozando y haciendo los propios, ¿no? Marco Olevario Turcot, te agradezco muchísimo estos minutos para W Radio y qué gusto saludarte. Como siempre, el agradecido soy yo, te mando un fuerte abrazo.